Cada día aparecen más actas de asesinatos de niños, pero cientos de miles, por la Iglesia Católica. Pero aberrante. Actas que están saliendo ahora a la luz pública de miles y miles de niños violados, asesinados a patadas, intoxicados, envenenados. Por ejemplo, ahora están saliendo hasta en Canadá 50.000 niños asesinados, nativos de los indios del Canadá, obligados a ir a escuelas, como hacían en España con el franquismo, de niños a escuelas de curas y monjas, y eran violados, pero casi todos, envenenados, experimentados y asesinados, pero a patadas, pero pisoteados a palos, rompiéndole los huesos y así, pero delante de testigos. Hay un caso extraordinario de que en el año 1964 fue la reina de Inglaterra con el príncipe Philip y se llevó 10 niños, hay testigos oculares, ¿no? Y nunca más volvieron a aparecer esos 10 niños que se llevaron. Y la gente han estado hasta el día de hoy en estado de terror y miedo de una religión diabólica. En España están saliendo actas, 300.000 niños del tiempo del franquismo en adelante hasta la actualidad, desaparecidos, asesinados, vendidos para sacrificios humanos en los monasterios, violados, vendidos sus órganos, aplastados, bueno, aberrante. La gente no lo quiere creer, pero es que eso es masivo, la violación de niños por clérigos satánicos, eso es una pandemia, ha sido de toda la vida, una religión cananea. Antiguamente en el Canaán, cuando uno lee las escrituras sagradas, pues era normal hacer sacrificios de niños a los demonios, a Baal y a Moloch y a todo. Pero es que la religión católica es una continuación del cananismo, de la religión bálica, pagana, porque bueno, no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver, ninguna relación con Jesucristo, los evangelios o las escrituras sagradas. Ustedes dense en cuenta que en todos los lugares antiguos donde se han hecho rituales satánicos, cultos paganos, arqueológicos en España, siempre sin excepción en las cuevas, piedras antiguas, hay una ermita siempre. Se ha considerado hasta el día de hoy lugares sagrados, incluso en las mismas cuevas se han hecho ermitas, ¿no?, católicas, y se hacen sacrificios de infantes, como en el monasterio de Montserrat y en otros monasterios. Hay una película que demuestra en la Edad Media lo que hacían en los monasterios, para eso se hicieron, para hacer rituales satánicos. El nombre de la rosa, con el intérprete inglés Sean Connery, ¿no?, que se veía lo que eran los monasterios, un foco de pedófilos repugnantes, y quemaban a la gente, y violaban niños y asesinaban a gente, pero en cantidad. Cuando se han abierto los monasterios, se han encontrado en todos, sin excepción, en los sótanos y túneles, montones, cientos de esqueletos de niños. Pero eso es normal, para eso se hicieron los monasterios satánicos, para hacer sacrificios de niños a las entes de la oscuridad. Y lo curioso el caso es que salen cada vez más actas porque se ha mantenido oculto. Es oculto porque ha habido hasta el día de hoy terror, miedo, terror de comentar esto en los periódicos o en las noticias, pero cada vez aflorece más que en el Vaticano de toda la vida se han hecho hasta el día de hoy sacrificios de niños a los demonios. Se hace el culto a Lucifer con los cardenales y obispos, invitan a noblezas, a políticos, renombre, y hacen cultos paganos en rituales satánicos con sacrificio de niños. Han desaparecido un montón de niños en Roma, pero de toda la vida. Y ha habido ya, con buena conciencia, sacerdotes del Vaticano, ha llegado al Papa, que lo están diciendo, que lo han visto, que ya es vergonzoso, que meten niños, los sacrifican, abusan de ellos y le hacen vídeos y los asesinan y los entierran. A ver quién es capaz de entrar en el Vaticano. Cuando algún día se abran las cloacas del Vaticano, se asustará el mundo de cientos de esqueletos de niños que aparecerán allí, enterrados allí. Se asustará cientos de toda la vida, porque ha sido de siempre. Que ha sido de siempre, o sea, para eso está la religión católica, los monasterios, para hacer sacrificios de culto satánico y matar niños. Ustedes, ahora, la reina de Inglaterra, muchas veces se ha hablado de los reptilianos. Dense en cuenta que de toda la vida, vamos, eso no es nada nuevo,
que las noblezas vinculadas con el Vaticano siempre, da igual qué religión tengan, siempre Estado y religión, noblezas y religión y Vaticano, siempre. Pues bueno, las noblezas han hecho de toda la vida sacrificios de infantes, la reina de Inglaterra, pero de siempre. Y en esos rituales de toda la vida, porque hablo de hace miles de años en Canaán, en Babilonia. Por eso hay muchas figurillas antiguas que se ven noblezas con corona, pero reptilianos, con cuerpos de serpiente y niños en los brazos para hacer sacrificios. Hay figurillas y grabados antiguos, o sea, de toda la vida hasta el día de hoy. Y entonces la nobleza de Inglaterra pues han hecho de toda la vida sacrificios de niños que se han convertido en esos rituales satánicos. Hay testigos oculares que lo están diciendo en internet, testigos que lo han visto, que han sido niños y niñas que han sido preparados por los Illuminatis. Son un grupo de satanistas prominentes que tratan con nobleza, con el Vaticano, con satanistas, bueno, y los han educado para hacer como sacerdotisas de rituales satánicos. Lo han visto, noblezas y reyes y reinas tal, presentes en sacrificios de infantes, en lo cual ese momento de expansión satánico, los cuerpos se convierte como con escamas, como una serpiente, reptilianos. Y la reina de Inglaterra de toda la vida y el príncipe Philip. De hecho, la mujer esta, la exmujer del príncipe Charles, Lady Di, bueno, se horrorizó ya. Cuando se casó no sabía mucho de esto. La metieron dentro, y cuando ya la invitaron a hacer un ritual satánico, se horrorizó y salió gritando, asustada. Ellos no lo podían creer y le decían que tenía que tragar, si quería mantenerse en la nobleza, en esa escala de poder fáctico, pues tenía que aceptar eso, porque los que les daban el poder tenían el deber para ellos de hacer sacrificios de infante continuamente. Y salió asustada. De hecho, Lady Di dijo que la prensa, que la corona de Inglaterra es una colonia de leprosos, que salió horrorizada, y le advirtieron a la reina de Inglaterra, el príncipe Philip, el príncipe Eduardo, que si cantaba lo que había visto, se la liquidaban. De hecho, antes de morir, Lady Di escribió una carta a su mayordomo diciendo que sabía que iban a por ella, que le iban a liquidar. Entonces, tenían el príncipe Charles, gente que lo estaba pagando. El chofer de Lady Di, bueno, tenía un montón de dinero en cuentas corrientes provenientes del príncipe Charles para seguir sus pasos, y ya le dijo que a ver si en el Puente del Alma en París se la liquidaba. Se ató el cinturón de seguridad con el airbag y probó con un montón de cocaína a ver si se estrellaba, y los de atrás, que no tenían cinturón de seguridad, se estrellaban, y efectivamente, pero murieron los tres. Pero hay montones de dinero que recibía del príncipe Charles. ¿Ustedes creen que van a ir a la cárcel ellos? Una vez dijo el príncipe Eduardo, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, que le gustaría, con ese sadismo, convertirse o reencarnarse en un virus y matar a la humanidad entera. Imagínense, lo escribió en un libro. ¿Qué mentalidad diabólica, satánica tiene el individuo ese? ¿Qué odio a la gente, destruir todo? Satánico. Pues de toda la vida, de siempre, se han hecho sacrificios de niños. Hasta el día de hoy, el Vaticano, noblezas, políticos de renombre, hasta Hitler, ¿no? Y Heinrich Himmler, pues sacrificios de niños. En Liechtenstein los hizo, y fue Himmler, por consejo de Pío XII, a España en 1941, a Montserrat, donde se han hecho hasta el día de hoy sacrificios de niños, para hacer sacrificios de niños a la diosa negra de los infiernos, o la diosa reina de los cielos negra, según la comentan de Montserrat, que se hace culto pagano allí, para hacer sacrificios de niños. El Heinrich Himmler, el responsable de los campos de exterminio alemanes, donde por consejo y por concordato del Vaticano con Hitler se masacraron millones de niños, mujeres, hombres, judíos y no judíos. Fíjense que el veneno que se empleó en los campos de exterminio nazis, en Dachau, Sachsenhausen, en Auschwitz, en todos los campos de exterminio, el veneno Ciclón B que se fabricó en Polonia fue Juan Pablo II, el Botila. Era el dueño de una fábrica de venenos, Ciclón B, para la fábrica, para la compañía alemana Farbe, y cientos de kilos de veneno, con el veneno de Botila que fabricó él en su fábrica, millones de niños en las duchas del campo de exterminio.
el santo. y claro, aparte de colaborador de los nazis, bueno, espantoso. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando empiezan a salir cosas, uno se horroriza. Un día, y se llegará a saber, eso tenlo por seguro, un día se sabrán muchas cosas que lo sabe. La Interpol, por ejemplo, tiene pánico, tiene miedo, terror. Le han amenazado la corona de Inglaterra que si hablan los hunden a todos. La Interpol sabe perfectamente, el primer día ya, de quién fue el que raptó, quiénes fueron, para qué, a la niña esta en Portugal, Madeleine McCann. Los padres lo sabían. Dónde fue llevada para sacrificarla en un monasterio de Portugal. Y de orden de la reina de Inglaterra, para hacer sacrificios de niños. Porque muchas veces no solo se hace en el Vaticano, se han hecho de siempre, sino en lugares de culto satánico, como en el Castillo de Bélgica, donde un montón de niñas y niños se han sacrificado en presencia de la nobleza de Bélgica, de políticos, de renombre. Fíjese que cuando el asunto del satanismo, del asesinato de niños en Bélgica, bueno, pues aparecieron actas policiales donde los obispos de Bélgica estaban pagando millones a asesinos privados de niños para asesinar niños, hacer vídeos snuff, y en el Castillo de Bélgica verlo en bacanales con droga y mujeres y tal, y homosexuales, ver esas filmaciones de vídeos snuff de sacrificios de niños. Pero y estuvieron 8 años, toda Bélgica, 8 años manifestando en masa para que se le celebrara el juicio y se sacara, porque la policía cogió facturas y hasta de los obispos de Bélgica pagando asesinos de niños para matar niños y sacrificarlos. No permitieron hacer el juicio hasta que asesinaron, por orden de las noblezas y del Vaticano, a más de 25 personas en Bélgica, policías, agentes del gobierno, detectives privados y tal, que sabían y tenían información correcta de quién eran los asesinos, cuánto dinero se había pagado, banqueros y todo. 25 personas. Después de 8 años de manifestar toda Bélgica. Pasó lo mismo con las niñas de Alcázar en España, financiado por los obispos de España, Anglés y Ricard, porque antes de las niñas de Alcázar habían asesinado un montón de niños, pero montones en la zona de Levante. Miren las actas en los periódicos o noticias, cuántos niños y niñas han desaparecido antes del 92 en la zona de Levante. A ver si han vuelto a aparecer. A Ricard, que está en la cárcel, le han avisado ya pronto saldrá libre, que le espera una buena suma de dinero en un banco suizo, porque habían recibido 85 millones de la Iglesia Católica del Obispo de España para matar niños, asesinar niños. 85 millones Anglés y Ricard, y más casas y pisos. Lo habían hecho actos satánicos para la Iglesia montones de años antes. Y a Anglés le dieron papeles de documentación falsa a la Iglesia para que se fuera a Brasil, donde procedía su madre, una espiritista del vudú y eso de brasileña. Y allí ha hecho ya trabajos para la Iglesia Católica Inglesa, montones con falsa identidad en Brasil. Y la policía le tienen aterrada, porque le dicen a la policía española, como a la Interpol, que si hablan, que si dicen algo que es secreto de Estado, van a por ellos y sus familias caen. Entonces, tense en cuenta que cuando las niñas de Alcácer, muchos periodistas como Pepe Navarro y otros, Juan Ignacio Blanco y todo, que quisieron tirar de la manta, los hundieron las carreras y las vidas. Los callaron la boca rápidamente, porque en España ha sido de siempre el satanismo católico fascismo de toda la vida. ¿Por qué se creen que a mí no me dejan hablar en medio de comunicación alguno? ¿Por qué se han cerrado todas las puertas de cualquier televisión, aun teniendo contratos con televisiones, como Antena 3 Televisión y otras? ¿Por qué se ha amenazado a periodistas y abogados míos? No quieren que yo hable, porque en otros casos, como en Bélgica, o muchos casos de gente, como en Canadá y otros testigos que querían hablar, se los han liquidado. A mí no pueden. A mí me tienen terror y miedo. Solamente mencionar mi nombre ya les hace temblar a todos. A noblezas, Vaticano y toda esta gente. Lo único que hacen es una red de control para cerrar los medios de comunicación, que no hable yo bajo penas hasta de asesinato y de muerte. Imagínense cómo están las cosas. Pero ya va floreciendo todo. La gente va, el clamor va saliendo. La cantidad de niños que ha asesinado hasta el día de hoy el Vaticano, dentro del Vaticano. Hay sacerdotes del Vaticano, exorcistas, que lo están diciendo. Y bueno, a ver quién entra en el Vaticano. Ya entrarán. Se horrorizará el mundo
cuando vean lo que hay metido allí, porque ha sido de toda la vida, no es nada nuevo, de toda la vida, el asesinar niños, sacrificar niños, pero de siempre, violar niños, bueno, eso ya es el pan de cada día, la violación de millones de niños, en el tiempo del franquismo en España, pues el 90% de los niños que lo obligaban a ir a escuelas católicas a los 5 añitos, eran violados, el 90% violados. Le da vergüenza a los sobrevivientes de decir que han sido violados sucesivamente por curas satánicos y por monjas. O sea, es espantoso. Dese cuenta cuando algún día, y esto todo se sabrá, cuando algún día se sepa y se va a saber, Erika Ortiz Rocasolano, la hermana de Leticia, cómo se la asesinaron, porque se horrorizó Erika cuando su hermana le contó cosas que sabía. Se horrorizó, se le puso el pelo blanco, que no se lo podía creer lo que había metido por ahí. Y cuando ella empezó, le dijo que eso, le dio un ataque de histeria, que eso lo tenía que eso cómo era posible. Ellos no se podían imaginar que hubiera todo ese ambiente reptiliano de asesinato, servicio de niños, en colaboración con los obispos de España y todo. No se lo podía creer. Y como había micrófonos en su casa instalados por todos sitios, cuando se enteraron que era un peligro, el obispo de España dijo, esta hay que liquidarla inmediatamente. Y la liquidaron, quitaron los micrófonos, limpiaron la casa rápidamente y silencio. Dese cuenta que Leticia era una chica, bueno, yo no la conocía muy a fondo, pero era presentadora de noticias de la televisión española, pues era alegre, simpática, activa, llena de vida, tal. Nada más casarse, depresiva, se ha vuelto depresiva, triste, envejecida. Bueno, no tiene ganas ni de vivir, de lo que ya sabe, de lo que ha visto. Y de ver, sabía que a la hermana se le habían liquidado. Y bueno, en estado de terror constante. Sencillamente ese es el plan. Claro, ustedes comprenderán que mi voz está prohibida. Soy un peligro para toda esta organización. Cuando saque lo de los gigantes, y saldrá. Le garantizo que saldrá. Las rocas con gigantes en España, con cuerpos de extraterrestres, con cabezas alargadas como los cráneos de Caracas, cuerpos de mujeres, rocas por todo. Hay emplazamientos que yo los he estudiado durante años. Cuando eso salga, el mundo se horrorizará y se darán cuenta. Ya lo sabían. O sea, esta gente, los Illuminati, gente de poder, ya lo sabían. De toda la vida. Fíjese, hay casos impresionantes, porque va saliendo ya todo. En este año, ya digo, he dicho ya va a salir todo. Cuando Jack el Destripador se cargó a 5 prostitutas en el barrio de Whitechapel de Londres en 1888, bueno, era el príncipe Albert Víctor, heredero de la corona de Inglaterra, el duque de Clarence, Jack el Destripador, pero es que lo sabía la reina Victoria, lo sabía Escolañán, lo sabían los policías, lo sabían, hasta le protegían para que nadie se acercara en el cuarto. Cuando iba, lo sabían que iba con el coche, con un coche de la corona, con el escudo, iba con un amigo homosexual, John Druid, que también le ayudaba, y hacían sacrificios de mujeres, las destripaban de una manera sádica, ¿sabes? Pero no allí en el barrio, las destripaban en un lugar privado, en la casa de Albert Víctor. Y de hecho, dense en cuenta que cuando se encontraban los cadáveres de las prostitutas no había sangre, y estaban destripadas, las hacían destripar en otro sitio para hacer actos satánicos, y se convertían en reptilianos. Y luego, ya cuando ese proceso ritual satánico, cogían el cuerpo y lo tiraban al barrio de Whitechapel. No había sangre nunca, era en otro sitio. Y John Druid, el amigo homosexual del duque de Clarence, pues cogió y no podía soportarlo, ya cogió depresiones, y cogieron en un club de homosexuales de Londres, se llamaba el Club de los Apóstoles, que era el presidente Albert Víctor, Jack el Destripador, o el duque de Clarence, como quieran llamarle. Cogieron y dijeron entre todos que había que eliminar a John Druid de orden de los obispos de Inglaterra y del Vaticano, que ese era un peligro si cantaba lo que sabía porque estaba depresivo y lo iba a cantar. Le ataron las manos, le degollaron y le tiraron al Támesis por el balcón. Y a las 2 semanas o 3 semanas un pescador le recogió unas redes y apareció con los ladrillos en los bolsillos y atado las manos y esto, le habían tirado del balcón justamente de arriba. ¿Cómo pasó con uno de los banqueros que asesinaron el Vaticano, el Roberto Calvi? Por la misma razón asesinaron muchos banqueros cuando asesinaron al Papa Albino Luciano del Vaticano con el veneno de Bostila, que preparó el Bostila, experto en venenos. Bueno, es terrible, terrible lo que está pasando.
Dese en cuenta, cuando algún día salga todo esto, y ya está saliendo, el mundo se pondrá los pelos de punta. No se lo puede creer la cantidad de niños. Por ejemplo, en España ha dicho 300.000 niños vendidos, somodizados, violados, asesinados, torturados. 300.000, que se sepa, pues es una cifra aproximada, fueron más, cuando la época del franquismo. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos sacerdotes, curas, papas han entrado a la cárcel? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Da igual los asesinatos, porque han trabajado siempre gobierno, nobleza, Vaticano, siempre juntos, y se han apoyado unos a otros y se han enriquecido brutalmente, unos a otros. Pero estamos llegando en esa época final en que se le va a ver el plumero a esta gente. Por eso la iniciativa de los Illuminatis, con los reptilianos, Gluck-Bilderberg, los banqueros de renombre, nobleza, en ese grupo Gluck-Bilderberg, están preparando, y lo van a hacer, la tercera guerra mundial, para que el mundo que está despertando, pegarle un golpe de muerte y asestar con un exterminio de 7 o 8 mil millones o más de personas, para hacer un enfrentamiento contra China, Rusia y Irán, no por ideologías religiosas, políticas, sino simplemente una tercera guerra mundial y exterminar la mitad de la humanidad, para la otra mitad sobreviviente esclavizarla. Ese es el plan del Gluck-Bilderberg, y ese es el plan que harán, porque la gente ya está despertando. Fíjese que en las escrituras sagradas, cuando usted leen sobre cómo era Canaán, bueno, era normal, las religiones cananitas eran los católicos, ¿no? Los cleros, vamos, iban de negro todos, llevaban de rojo, morado, llevaban esos gorros de Baal con cabezas alargadas que llevan los obispos y el papa, ¿no? Hacían rituales a la reina de los cielos, a la diosa negra cananea, y hacían sacrificios de niños a Moloch y a Balá. Pero es que ha seguido continuando hasta el día de hoy. Allí en Alemania, en Estenstein, donde hay cuerpos de extraterrestres, hasta el día de hoy, como en el castillo de Bevershut, donde el castillo de la SS de Heinrich Himmler, sacrificios de niños, con el apoyo y la bendición de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, el Vaticano, Pío XII hizo un concordato con Hitler para apoyarle en todo lo que hiciera, sin límite. Es increíble lo que está sucediendo. Y todo esto ya va a salir a luz pública, porque la gente, ya es el tiempo de revelaciones y el tiempo del fin. Fíjese que el mundo está en crisis. Europa está en crisis, América, España en crisis, Grecia, Portugal, Italia, el mundo. ¿Y saben de dónde van a sacar el dinero? Pues se lo voy a decir. Y eso se cumplirá pronto. De la gentuza del Vaticano y la Iglesia Católica. Porque estas cosas que están afloreciendo, de los crímenes atroces de la religión católica, va a ser el pistoletazo de salida para ramplar con las inmensas fortunas que ha acumulado a lo largo de la historia, mediante asesinatos y matanzas y cruzadas, inquisición, billones y billones de dólares, hablando en términos monetarios, de las fortunas del Vaticano en todo el mundo. De ahí van a sacar el dinero para paliar la crisis en todo el mundo, y los van a pisotear las naciones, al Vaticano o Babilonia el Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Revelación capítulo 17 y capítulo 18. Este año va a ser un año providencial, y dense en cuenta y aprendan por qué, aun siendo yo tan popular en Internet, que es el único medio libre para hablar cosas, ya no busquen en televisión privada, porque no existe lo privado o lo público, existe la censura constante. Hasta en Radio y Televisión Española, pagada por todos los españoles, mi entrada es prohibida, y hay más censura en Radio y Televisión Española que en cualquier televisión privada en España. Imagínense cómo está la cosa, por orden del Vaticano y de los obispos de España, que son los que mandan, los que dicen lo que hay que hacer y no hay que hacer. Estamos viviendo en el tiempo de la liberación de la humanidad. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, van a por ella. Y todos los bienes que tienen robado a las naciones mediante terror y matanza van a ser recuperados para paliar la crisis mundial. Y no escaparán las noblezas, no escaparán. Porque fíjese que cuando uno lee las escrituras, ven relacionado con sacrificios de niños. Bueno, imagínense que la gente no para pensar que un rey, de los muchos que hicieron sacrificios de niños en Canaán, en Israel, fue Herodes. Herodes quería asesinar a Jesucristo y asesinó a todos los niños de una población de Belén. Cientos o miles de niños asesinados. Era normal el asesinar niños
en ritual satánico, mandó a asesinar a todos los niños. O sea, eso ha continuado hasta el día de hoy, pero ya va destapándose. ¿Saben ustedes que la reina de Inglaterra es la más rica casi del mundo? ¿Y cómo se ha ganado las riquezas? Mediante matanzas, asesinatos, torturas, sacrificios de niños. Bueno, aberraciones, aberraciones. ¿Y quién cree usted que le ha dado el poder a la reina de Inglaterra? ¿Su bondad, su inteligencia, su sabiduría o que el pueblo la ha puesto allí? Las matanzas, el terror.